fracaso del ser humano y también en el de nosotros que ya iniciamos la carrera. Capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Últimos 3 versículos de ese capítulo, que son el 28, el 29 y el 30. Gloria a Dios. Dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, hermanos. Siéntense, gloria a Dios. Tratemos estos breves minutos que vamos a meditar en la palabra de Dios, de tratar de concentrar lo más que nos sea posible nuestro entendimiento, nuestra mente aquí dentro de este salón. Gloria a Dios. Estamos viendo unas palabras que son, en el plano humano, no son difíciles de entender. Tienen un mensaje muy claro, pero aunque el Señor habla aquí en términos, en palabras que vienen a figurar objetos o situaciones de la vida terrenal, el mensaje es 100% espiritual. Nada más que el Señor, en su gracia misericordiosa, nos habla de esta manera para que nosotros la comprendamos más fácil. Y empieza con una expresión muy sencilla el contexto leído: venid a mí. Vamos a tratar de estar viendo las expresiones, cada versículo, y captar de él lo más que nos sea posible el mensaje espiritual que tiene para nosotros. Venid a mí. Una expresión que implícitamente está conteniendo la expresión: no se les vaya a ocurrir ir a algún elemento humano, no se les vaya a ocurrir de dirigirse a cualquier fuente fuera de mí para tratar de encontrar descanso, porque van a fracasar. Esto está implícitamente ahí incluido, gloria a Dios. Debo recordar, hermanos, que el Señor originalmente, cuando habló estas palabras, tenía a su alrededor un pueblo judío, un pueblo que en mayor o menor grado conocía de la ley de Moisés y que desde hacía muchos años estaba afanado por lograr la salvación, por lograr tener una condición justa ante Dios mediante sus méritos propios, mediante las obras de la ley. Y hasta aquí todos habían fracasado. Ninguno había podido tener éxito porque simple y sencillamente era imposible que lo lograran. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, a los Gálatas, el mismo libro de Hebreos, el mismo Señor Jesucristo habló de una manera muy clara de que mediante las obras de la ley nunca el hombre iba a poder ser salvo. Y como consecuencia de ello, nunca iba a poder encontrar
esa paz tan anhelada, ese descanso tan deseado. Pero aquí está el Señor dándoles la guía perfecta. Venid a mí. Esta expresión nos está diciendo algo muy importante, hermanos. Se lo está diciendo, se los dijo a los judíos en aquel entonces, de que ellos, pues, no se les fuera a ocurrir, como muchos lo habían hecho ya y habían fracasado, dirigirse a los escribas y a los fariseos, dirigirse a los sumos sacerdotes para tratar de encontrar un alivio, un descanso para sus vidas, para sus conciencias. Y lo que el Señor Jesús les dijo a aquellos judíos y que ahora nos dice a todos en este tiempo presente, es que ciertamente nadie tiene la autoridad, la capacidad ni la facultad de cambiar por sí mismo, mucho menos de limpiarse del pecado. Creo que uno de los mensajes de Isaías cuando empezó a escribir el libro fue: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, nadie podemos por nosotros mismos cambiar, ni quitarnos la mancha del pecado. Pero el Señor Jesús nos está diciendo: pero a todos yo les he dado la facultad de que puedan venir a mí. Eso sí lo puede hacer todo el mundo, pero es algo voluntario. Esto lo va a decidir cada uno en lo personal. La facilidad ahí está en cada uno. Solamente aquel que no quiera no va a venir a mí. Pero les aclaro, dice el Señor, todo mundo viene trabajado y todo mundo viene cargado. Esto nos habla indudablemente de esa pesada carga que conlleva vivir en el pecado. Una carga, mis hermanos, que pues no se puede comparar a la carga física, al trabajo físico. El pueblo de Israel, como simbolismo de la iglesia del tiempo de la gracia, vivió un tiempo en la esclavitud en Egipto. Estaba trabajado y estaba cargado. Yo pienso desde antes de la salida del sol hasta la puesta del sol, eran duramente fustigados por los egipcios para que no dejaran de trabajar y para que no descansaran. Si acaso les daban un muy breve tiempo para tomar alimentos, pero inmediatamente otra vez a seguir con las duras tareas. Era un pueblo que no tenía descanso, tal vez ni por la noche. Muchos tal vez se acostaban adoloridos de los latigazos, o simple y sencillamente sintiéndose lacerados por las expresiones injuriosas, ofensivas que le lanzaban los capataces, o viendo cómo eran maltratados sus hermanos, tal vez sus hijos, padres, etc. Y todo eso, hermanos, iba acumulando un trauma que agobiaba la vida del pueblo de Israel en Egipto. No había descanso, todo era pesadez. Bien.
Cuando el Señor los saca de la esclavitud, sienten que ese yugo, que ese trabajo, que esa carga, se les quitó de los hombros. Sí. Cuando ellos iniciaron la salida, la última noche que estuvieron en Egipto, cuando celebraron la Pascua, aquel cordero que sacrificaron cada familia, el siguiente amanecer de esa noche fue un amanecer tan diferente a tantos amaneceres de aproximadamente 430 años o 400 años aproximadamente que ellos no veían. ¿Sí? Se levantaron no para ir a hacer aquella gran cantidad de ladrillos o erigir construcciones o cualquier otro trabajo, sino que ellos se pusieron en marcha hacia la libertad. Sí, si acaso llevaban cargas, pero ya eran muy diferentes, pertenencias personales, pero ya era una situación muy diferente. Y esto, mis hermanos, en el tiempo actual, aquello vino a simbolizar cuando cada uno de nosotros, por la gracia misericordiosa de Dios, también salimos de aquella esclavitud. Vimos un nuevo amanecer en nuestra vida. Iniciamos un nuevo caminar hacia una tierra prometida. Ya sin cargas, sin aquellos pesados trabajos, no físicos, aunque los había, no lo niego. Y es probable que en ocasiones, obviamente, nos causaban fatiga, al menos de mi parte. Pero a lo que el Señor se está refiriendo aquí, porque Él hace énfasis en dos ocasiones sobre la promesa preciosa de hacer descansar a todo aquel que viene a Él. En el versículo 28 termina diciendo, y yo os haré descansar. Y en el versículo 29, una vez más termina diciendo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya meditaremos en su oportunidad en ese otro versículo, mis hermanos. Pero mientras vamos a enfocarnos, ya vamos a dejar aquel simbolismo del pueblo de Israel en el tiempo antiguo y vamos a ubicarnos en este tiempo, gloria a Dios, en donde el mundo entero va caminando, trabajado y cargado. Y nadie va a poder aducir, hermanos, que desconoció esa invitación. Nadie va a poder tampoco poner como excusa de que no pudo hacerlo. Porque todos podemos hacerlo. Todos, absolutamente todos. Aquí sí que está como lo que viene diciendo el presidente actual de México. Para todos los jóvenes. Para todos va a haber oportunidades. Todos van a recibir ayuda económica del gobierno. Todos van a recibir ayuda para que tengan trabajo. Ya nadie va a tener excusa de andarse dedicando a actividades ilícitas. Aquellos que lo hagan, aténganse a las consecuencias. Ahora hay honestidad en el gobierno, hay autoridad moral en el gobierno y ya nadie tiene por qué andar en malos pasos. El gobierno les está abriendo las puertas para que ya no lo hagan. Pues el Señor Jesús está diciendo algo similar, pero algo mucho más importante. ¿Ah? Para toda la humanidad está abierto este espacio, esta oportunidad de venir. Ciertamente, esta decisión tiene que pensarse. Aunque, como yo lo he dicho en algunas ocasiones en las actividades de evangelismo a las almas, esto es para no pensarla dos veces. Pero a la vez es para pensarla bien. ¿Ah?
cada una de las expresiones en su debido entendido. Esto no tiene por qué pensarse dos veces porque nos conviene, gloria a Dios. Amén. Aquello que el Señor está prometiendo finalmente, que es la vida eterna. Pero hay que pensarla muy bien, porque esto requiere seriedad, requiere de responsabilidad y requiere de un compromiso de por vida. No es por un tiempo limitado, es de por vida. Por eso es que hay que pensarla muy bien. Gloria a Dios. Ahora, estos términos, trabajados y cargados, indudablemente que se refieren, hermanos, al efecto que el pecado hace en el ser humano día y noche. ¿Sí? A mí en lo personal me han dicho personas, cuando les digo, Dios los está llamando, Dios los está esperando. Busquen una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Si no tienen Biblia en su casa, consigan una Biblia. Allí está la voz de Dios hablándonos. Pero yo, ¿cómo voy a ir a la iglesia si yo soy mal hablado? Yo hablo muy mal, yo hablo muchas palabras feas. El Señor Jesús no está diciendo, cuando dice venir a mí, nada más aquellos mal hablados no se me paren por aquí. No está diciendo el Señor eso. Tampoco está diciendo, como muchos pudieran decir, yo soy muy borracho, yo soy muy parrandero, yo soy muy mujeriego, yo soy muy fraudeador. No, el Señor Jesús no está diciendo eso. Él está diciendo que todo aquel que se sienta trabajado y cargado. Y esto lo está diciendo porque Él sabe que no hay un solo ser humano sobre la tierra que después de haber dejado la etapa de la niñez, no empiece a entrar en esta dura vida de trabajo y de carga que produce el pecado. Sí. Y mañana, ¿qué problema me va a brotar? Esa zozobra de que la policía vaya a venir por mí, de que la autoridad me vaya a citar. Esa zozobra que produce el remordimiento. El Señor Jesús dice, yo los voy a hacer descansar de la conciencia, del corazón, del alma. Pero antes es indispensable que cada uno venga a mí. Así como están, dice el Señor, todos sucios, todos harapientos, todos andrajosos. Estoy hablando en términos espirituales. Todo esto, cuando aquel padre que vio partir un día a su hijo pródigo y perderse en el horizonte, con dolor en su corazón, no porque se había ido y se había perdido, había dejado de ser su hijo, no. Aunque el hijo finalmente dijo, yo ya no merezco ser tu hijo. Pero para el padre seguía siendo su hijo. Así como estaba. Y cuando lo vio regresar, se alegró tanto que no le interesó ver la condición en que venía, sino que dijo, póngale un vestido nuevo, póngale un anillo, y hay que matar el becerro gordo y vamos a hacer fiesta, dijo. Pues es lo que el Señor dice, es que si alguien quiere venir a Él bien portadito y bien limpiecito, jamás lo va a poder lograr. Tenemos que venir a Él. Todos, cuando llegamos al Señor, llegamos así en ese estado desastroso de suciedad que produce el pecado. Y por experiencia podemos decirlo que el Señor Jesús sí lo puede hacer. Pudimos encontrar
ese descanso tan anhelado en muchos aspectos, mis hermanos. Pudimos salir de casa en paz, pudimos volver a casa en paz, pudimos atravesar nuestra jornada de trabajo en paz, y muchas veces no porque esto significa ausencia de conflictos en la vida. Cuando el Señor habla de ese descanso, que es un sinónimo de la experiencia de la paz que todo cristiano viene a encontrar cuando viene a las plantas del Señor, cuando se menciona esa paz, como aquí, descanso, que viene siendo lo mismo, y hallaréis paz o hallaréis descanso, no se altera en lo absoluto el significado de la expresión, pero la paz o el descanso que menciona aquí el Señor no está diciendo ausencia de conflictos. Por experiencia sabemos que como cristianos vamos a tener bastantes críticas, bastantes descalificaciones, bastantes oposiciones, enemistades, etcétera. Pero eso no borra ni disminuye ese descanso ni esa paz que el Señor da. Aleluya. Cuando el Señor Jesús dice, y yo os haré descansar, nos está diciendo, yo voy a poner en ustedes algo que nunca habían experimentado. Porque el ser humano, fuera de la vida en el Señor, vive supeditado a las circunstancias externas, a las circunstancias materiales. Si hay buena solvencia económica, si los negocios van marchando bien, si las inversiones en la bolsa van bien, si los precios del crudo van bien, si los mercados se comportan a la alza, todo esto viene a darle una cierta paz, un cierto descanso al ser humano. El Señor Jesús no habla de eso. ¿Por qué? Porque eso se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Una y otra vez los gobiernos de este mundo han experimentado esos cambios tan drásticos en la política, en la economía de los países, que de un día para otro se deja venir devaluaciones, se dejan venir ruinas, alzas en los costos de la vida, etcétera, que desequilibran el estado anímico de la persona. ¿Sí? Aquella alegría, aquella euforia que se tuvo ayer, hoy se cambió en desespero, en zozobra, en estrés, en inseguridad. ¿Por qué? Porque no es la paz que viene de Cristo Jesús. No es ese descanso que Dios da. El descanso que Dios da consiste en lo siguiente: en tener la seguridad, la certeza de la provisión de Dios. Sí. Que si este mundo se ve convulsionado por los cambios tan bruscos de los diferentes aspectos, como son la política, la economía, las relaciones sociales, las relaciones internacionales, dice, en el creyente no va a haber esa preocupación. ¿Por qué? Porque sabe que ha creído, ha venido nada más ni nada menos que aquel que tiene la suprema autoridad a vida y por haber, y que sobre esa autoridad no puede subirse ninguna. Y que esa autoridad siempre está dispuesta a usar el Señor para nuestro bien, para nuestro provecho. Y que no importa el panorama que se ve a nuestro alrededor, sabemos que si nosotros le somos fieles al Señor, no va a haber ningún problema. Pudiera yo citar 1, 2, 3 y más testimonios en la palabra de Dios sobre esa paz,
Elías, cuando le dijo el Señor, vete al arroyo del Querit, que está pasando el Jordán, dice, y ahí yo te voy a sustentar. Te voy a mandar a los cuervos, o mejor dicho, ya les he ordenado a los cuervos. Cuervos, pongan atención. Allá está Elías, por el arroyo del Querit. Por la mañana van a ir unos cuantos con pan, otros cuantos con carne, y van y le dejan esa provisión. Por la tarde van a hacer lo mismo, cuervos. ¿Y cuál problema para el Señor, hermanos? Allá está Elías disfrutando de esa hermosa paz. ¿Sí? Dije yo, no consiste en ausencia de conflictos. Elías tuvo fuertes conflictos, fuertes problemas. A tal grado de que se vio orillado a huir físicamente, a tratar de ponerse a salvo. Pero eso no le quitó el descansar en el Señor. Gloria a Dios. Hermanos, y cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, prácticamente, aunque está generalizando aquí, como que está diciendo el Señor, aquellos que se crean que no necesitan este descanso, o aquellos que crean que no tienen este problema de estar trabajados y cargados, esos no van a poder venir. Algo de esto yo mencionaba en la predicación pasada. Aquel que es sabio en su propia opinión, aquellos que no reconocen más que su propia prudencia, dice, en aquel entonces, aquellos líderes religiosos generalmente no iban a venir al Señor, como de hecho no vinieron. Ellos dijeron, no necesitamos nosotros que nos dé esa paz, ese descanso. Nosotros estamos bien con Moisés, y estando bien con Moisés, estamos bien con Dios. Pero querían ellos, a través de aquellas obras de la ley, hermanos, pues lograr eso imposible que solamente el Señor lo puede dar. En ocasiones, mis hermanos, hay tanta fatiga, tanta desdicha en el ser humano, que lejos de buscar al Señor, lejos de atender esta invitación, venid a mí, se procura ir con los adivinos, con los que leen las cartas, con los brujos, con los hechiceros. Se procura ir con tal o cual elemento humano, e inclusive con tal o cual pastor, porque tiene tantos miles de miembros, y todo eso va a conllevar al fracaso solamente, indudablemente que al fracaso. Ahora, no debemos desconocer, mis hermanos, que en este tiempo ya no tenemos físicamente al Señor con nosotros. No. En aquel tiempo los judíos lo tenían. Podían acudir a Él. Día y noche podían acudir a Él. El Señor no les ponía un horario. El Señor no es como lo somos nosotros en ocasiones, que ponemos de tales a tales horas. ¿Ya? No, el Señor no tenía ese problema. Nosotros ya no lo tenemos físicamente. Ahora, para venir o para poder hacer nuestra esta invitación, indudablemente que tenemos que acercarnos a algún cristiano, alguna cristiana de temor de Dios, para que nos guíe al Señor. Y viene siendo lo mismo. La cuestión es que en este tiempo el Señor ha puesto su iglesia, aunque no está aquí dicho de una manera literal, pero es a través de la iglesia como se puede venir al Señor.
Ha habido testimonios en donde hermanos, hermanas han tenido la experiencia de un encuentro directo con el Señor, personal con el Señor, sin haber asistido a una iglesia, pero son muy pocos los testimonios, pero los hay. Pero, de todas maneras, inmediatamente después, tiene que acudirse a una iglesia en donde se predique la sana doctrina de la palabra de Dios para recibir la instrucción, la sana doctrina, gloria a Dios. Eso es venid a mí, como dice el Señor Jesús. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos. El versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, mis hermanos, el Señor Jesús está haciendo énfasis en el descanso una vez más, como ya lo dije yo. Nada más que ahora está diciendo el método o la forma que Él usa para dar ese descanso al ser humano. Aquí en el versículo 28 no digo cómo lo iba a hacer. Él nada más hace la invitación y vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. A los que estén trabajados, a los que estén cargados. Ahora está diciendo cuál es la manera de cómo Él lo hace. Y estas expresiones que Él está usando para un judío de aquel entonces eran muy entendibles. Si quizá para el ser humano de este tiempo no se entiendan muy bien, porque lo que es el yugo ya no es muy familiar. Ya no es raro, si acaso se tendrán por ahí guardados en algún museo. Ya no se usan, es muy raro. Todavía en algunos lugares muy aislados puede que se usen los yugos. El yugo era un trozo de madera que se acondicionaba para ponerlo en la nuca de los bueyes. Sí, especialmente de los bueyes. Ahora, se dice que el Señor Jesús fue carpintero porque, de acuerdo a la costumbre judía, los hijos aprendían el oficio de los padres, por lo general. Y como José, el padre adoptivo, no biológico del Señor Jesucristo, que para la ley judía venía teniendo la misma validez, José fue carpintero, entonces se presume fundadamente de que el Señor Jesús también fue carpintero desde que pudo trabajar hasta que empezó a ejercer su ministerio terrenal. Vamos a decirlo, ¿no?, sin una finalidad contundente, de que después de que falleció José, él se hizo cargo del taller ahí, y que una y otra vez le tocó fabricar yugos. La palabra yugo aquí viene de una, se me escapa el nombre de la palabra griega, pero que quiere decir que calza bien o que asienta bien, que queda a la pura medida, quiere decir. ¿Por qué? Hermanos, en aquel entonces, los carpinteros eran los únicos que hacían yugos. Y se dice que en Israel prácticamente era en donde había carpinteros que hacían yugos para los animales. ¿Ven? Es lo que se dice. Pero lo que hacía aquel que quería tener un yugo ya para sus bueyes, tenía que llevar el animalito para que el carpintero le tomara las medidas. Es como una prenda de vestir del día de hoy, que quiere que se le haga, pues hay que ir a que se tomen las medidas.
Entonces, se le tomaban las medidas a la nuca del buey, porque no todos los bueyes tenían la misma nuca, el mismo anchor, el mismo volumen de la cabeza, etc. Y tenía que tomar la medida para de esa manera desbastar la madera. Se le hacía una pequeña desbastación a la madera donde se sentaba en la nuca, para que no le fuera a dañar la nuca al animalito. Ya cuando el yugo estaba hecho, se traía otra vez al animal y se le ponía el yugo, y ya se veía si estaba bien exactamente o si necesitaba alguna otra pues desbastación. Y era la manera en cómo hacían los yugos en aquel entonces. De mi parte, todavía me alcancé a ver en mi vida los yugos sobre los bueyes. Yo recuerdo cuando niño, en un pueblito donde nos tocó vivir, y llegaban en unas carretonas grandes de 4 llantas, jaladas por bueyes, y esos bueyes tenían yugos. Recuerdo que se los amarraban de los cuernos bien amarrados, y ya cuando se trataba de seguir el camino, a jalar la carreta, a jalar el arado, etc. Y eso eran los yugos. Pero, hermanos, el Señor aquí implícitamente está haciendo un contraste de 2 yugos. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué está diciendo el Señor mi yugo? Porque sabe que hay otro tipo de yugo. Sí. Hay un yugo que es precisamente aquel que estaba llevando el pueblo judío. El yugo de los mandamientos mediante los cuales querían alcanzar la salvación y no podían. ¿Por qué? Se cuenta una anécdota de una mujer que falleció su marido y la dejó con 2 hijos. Y le dejó una pequeña parcela. Y sembraba la parcela. Cuando la iba a cosechar, venía el sacerdote del templo y le decía: tienes que darme los primeros frutos. Ahí iba la mujer y recolectaba los primeros frutos, que eran los más bonitos, y se los llevaba al templo al sacerdote. Ya cuando levantaba su cosecha, le decía al sacerdote: ahora tienes que echarme para acá el 10% de todo lo que levantaste. Ahí va, para allá. Y así, cuando sembraba el trigo, tienes que traer las primeras espigas. Esta mujer dijo: ya me cansé, dice, de estar dando cuenta de esto, no puedo disponer a mi entera satisfacción de la tierrita que me dejó mi esposo. La voy a vender y voy a comprar un hato de ovejas. Y así ya no voy a tener esta preocupación. Y así lo hizo. Se dice que vendió su tierrita y compró un hato de ovejas. Y dice: voy a aprovechar la lana para el sustento mío y de mis hijos. Pero cuando iba a esquilar las ovejas, le llega el sacerdote. Dice: tienes que darme la primera cosecha de lana que van a hacer, porque la ley así lo dice. Uy, dice: yo pensé que iba a descansar. Y cada vez que las esquiles, tienes que llevar al templo el 10% de todo eso, y las primicias de cada esquilación. No, le dijo: mejor me las voy a ir comiendo. Me las voy a ir comiendo hasta que se me acaben. Dijo: pues de cada una de las ovejas que vayas sacrificando, tienes que darme la pierna
tienes que darme el cuajar y tienes que darme la espaldilla. Dijo, pues ¿qué me va a quedar a mí? No, pues mejor las voy a consagrar como voto. Ok, y le dijo, pues entonces todas me pertenecen si ya las consagraste, porque ya todas son mías. Que finalmente la mujer desconsolada dijo, esto dice, es una vida de trabajo y es una vida de carga. Bueno, hermanos, fue una simple anécdota, pero a donde yo quiero ir con esto, mis hermanos, creo que aquí en Mateo, aquí mismo en Mateo capítulo 23, el Señor Jesús, cuando increpó a los escribas y fariseos, les dijo unas palabras que tienen resonancia con esto que estamos hablando. Capítulo 23 de Mateo. Y con este contexto, mis hermanos, antes de regresar a Mateo 11, donde estamos, vamos a terminar la predicación. Vamos a reflexionar sobre estas palabras que están en la línea de la enseñanza. Este tema, por cierto, se titula Venid a mí. Así nada más, parte 1. Versículo 1 en adelante de Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Esto es el yugo que el Señor Jesús dice que es el punto opuesto del yugo que Él dice que tiene. Sí. Dice el Señor, los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra, o sea, en la enseñanza. Esto quiere decir la palabra cátedra, enseñanza, instrucción de Moisés. ¿Y qué decía Moisés? Porque el Señor les dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Qué decía Moisés? Ama al prójimo. Ama a Dios en primer lugar. Dice, no te alegres cuando tu prójimo o cuando tu enemigo le vienen desgracias. O sea, la ley es buena. Usándola, dijo el apóstol Pablo a los romanos, cuando se usa legítimamente la ley es buena. Y el Señor les dice, las enseñanzas de Moisés son buenas. Lo que los escribas y los fariseos les dicen está bien. El problema es que ustedes no sigan su ejemplo. Dicen, ama al prójimo. Véanlos si realmente lo hacen. Ellos no lo hacen, pero ustedes sí háganlo, dice el Señor. Es como en este tiempo, hermanos, un pastor que se pare y que diga, hermanos, hay que ayunar. Si se puede, hasta 3, 4 días a la semana. Y que nunca lo haga el pastor. Hay que salir a evangelizar, hermanos, para allá y para acá. Y que el pastor muy a gusto en casa, que nunca lo haga. Dice el Señor, así estaban los escribas y los fariseos. Nada más, hagan esto, hagan aquello, pero ellos, dicen, no querían mover un solo dedo para meterse en eso. Pero aquí cuando el Señor habla de pesadas y difíciles cargas de llevar, se estaba mencionando no tanto, mis hermanos, a lo que era la ley de Moisés, aunque iba implícito ahí también, pero se estaba refiriendo aquí más que nada ya a los mandamientos de hombres, a las tradiciones de hombres que se habían infiltrado y que habían empezado a reemplazar el mandamiento de Dios.
que si veían a uno que se sentaba a comer y si no se lavaba las manos, ve y lávate las manos, si no, no puedes comer. Porque si comes así con las manos sucias, te vas al infierno. Esas eran las pesadas cargas que la gente estaba cansada de llevar. Y el Señor Jesús está diciendo, lo que yo les ofrezco es un yugo realmente que sí van a poder llevar. Pero antes de llegar al énfasis del yugo, mis hermanos, porque esta expresión que dice el versículo 30, que vamos a llegar en su oportunidad allá, mi yugo es fácil y ligera mi carga, no está queriendo decir nunca que caminar con Dios sea fácil. ¿Sí? Porque muchos lo han tomado por ahí y lo que pasa es que se sienten frustrados, se sienten fracasados muchas veces aquellos que escuchan esa enseñanza de que caminar con el Señor es fácil. ¿Cómo? Si cada día desde que me levanto empiezo a luchar con esta carne tan rebelde. No es fácil. No está diciendo el Señor, cuando dice mi yugo es fácil, no es un sinónimo de decir es fácil caminar conmigo. Nunca el Señor dijo eso. Entonces ya en su oportunidad vamos a ver esto, aunque ya estamos viendo aquí el término yugo. Yugo es una manera de decir someterse bajo el cuidado o bajo la guía o bajo la potestad de alguien. Eso es lo que es llevar el yugo. Y vamos a ver estos otros requisitos que el Señor está diciendo una vez que se tome la decisión de someterse a ese yugo que Él dice que tiene, y de allí en adelante, ¿cuál es? ¿Cuál es la disciplina? ¿Cuál es la condición? O más que nada también el consejo que el Señor Jesús da para poder realmente experimentar ese descanso. Porque muchas veces, no por el solo hecho de haberse bautizado, no por el solo hecho de formar parte de una congregación religiosa, automáticamente se va a experimentar este descanso. No. Tenemos que observar, mis hermanos, con seriedad, con honestidad, estas condiciones que el Señor menciona ahí en el versículo 29. Que soy manso y humilde de corazón. Ahí está la clave para encontrar realmente ese descanso en nuestras vidas. Pero vamos a dejar esa consideración para la próxima predicación, mis hermanos. Creo que estamos en muy buen tiempo para decirle al Señor que nos ayude a aprender. Estamos en el proceso de aprender de Él. Gloria a Dios. Estamos en el tiempo en que cuando se presentan situaciones difíciles en la vida, difíciles de saber qué decisión tomar, qué actitud tomar, acordémonos y pongamos siempre como ejemplo central al Señor Jesucristo. Aquí el Señor, ¿qué haría? ¿O qué hubiera hecho Él? O aquí el Señor, ¿qué hubiera respondido? Y hacer una consideración breve así y enseguida nosotros tratar de seguir ese ejemplo que el Señor dice. Y vamos a encontrar descanso. Vamos a orar, mis hermanos. Damos por terminada la predicación y el culto de esta tarde. Bendito Jesús.